Buenos días, hermanos. Buenos días. Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante ti, Padre, para pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Padre, para que nos dé esa fe, Señor, esa fe que mueve montañas, Señor, para que recordemos, Señor, ese maravilloso sacrificio en la cruz, Señor, que nos lleva a la salvación. Padre Santo, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La misericordia es de Dios, la impiedad contra la verdad es de los incrédulos. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Hermanos amados, recordemos la escena. El Señor está en la cruz, su cuerpo ha sido terriblemente azotado, han puesto una corona de espinas en su cabeza, las humillaciones y el menosprecio ha sido el pan de cada minuto. A veces no sabemos qué duele más, si las terribles torturas de los verdugos o las palabras de insulto y menosprecio. Unos deterioran el cuerpo, los otros afectan directamente el alma. Sus pies y sus manos han sido atravesados con gruesos clavos y está en la más terrible agonía. Sus delitos, como lo decían sus detractores: salvar a muchos, revivió muertos, sanó enfermos, reconfortó espíritus, predicó a miles y rescató a millones. Esta es la nobleza, el amor y la misericordia de Cristo, que en medio de estas terribles circunstancias clama al Padre para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo una persona llena del Espíritu Santo hace una petición como estas en una circunstancia tan terrible. Un tiempo después, uno de los discípulos fieles del Señor sigue su ejemplo. Siendo apedreado y antes de morir, hace una petición similar al Dios Creador, al único Dios verdadero: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Cuánta misericordia hay en ti, Señor. Cuánta misericordia has puesto en tus hijos. Hermanos, recuerden que tenemos un Dios de misericordia infinita, el único que discierne los corazones de los hombres. Por eso cada vez que el pueblo clamaba al Señor, luego de haber sido disciplinado por sus pecados, o mejor, luego de haber recibido las consecuencias del pecado, el Señor siempre inclinaba el oído hacia ellos e iba en su auxilio. Vayamos a 1 Samuel 12, del 10 al 11. Desafortunadamente el pueblo desagradecido siempre, constantemente se apartaba de su Dios, pecaba, caía en incredulidad, pero cuando se humillaban al Señor, Él en su gran misericordia los asistía. Dice: y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de los enemigos en derredor, y habitaron seguros. Esta es la misericordia de Dios. Cuando el pueblo clama en arrepentimiento y fe, el Señor va en su auxilio. Pero nuestro Señor Jesucristo, en Él no se encontró maldad alguna. Por el contrario, Él es el ejemplo de obediencia y santidad.
Y como si fuera poco, en ese momento no estaba clamando por él. No estaba pidiendo compasión por él como lo ha hecho el pueblo. Estaba pidiendo por sus agresores. Los mismos que habían gritado, crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo en su pecado de ignorancia nunca sabe lo que pide. El pueblo por lo general manipulado siempre pide duro castigo contra el justo y contra el inocente. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Esa es la voz del pueblo. Frente a esos delitos terribles como el asesinato o la violación, cuando se pide condena de muerte o cadena perpetua contra los agresores, no pocos dicen: oh, sí es grave, pero tampoco para pena de muerte. Pero vaya usted a advertir contra la idolatría, contra el pecado, incluso contra el peligro de las vacunas, para que vean la reacción y sobre todo la mirada de la gente. Cuando uno mira a sus ojos, da gracias a Dios que la Inquisición ya no es como la de hace 500 años. Ah, sí, pero uno ve que solo les falta gritar: pongan la estaca y prendan fuego. Y digo que ya no es como la de hace 500 años, porque la Inquisición no ha pasado. Hay muchas formas de acallar al otro. El Señor en su infinita misericordia pide al Padre perdón por sus agresores, pero el hombre pecador siempre es sordo a las palabras de Dios, y mientras él clamaba, unos repartían entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Cuánta crudeza, cuánto odio, cuánta insensatez. Y no se sabía quién era peor, si el pueblo o sus gobernantes. Unos estaban cegados por su pecado y odio contra el justo, que llenos de impiedad y viendo todas las señales, se negaban a creer las promesas que desde temprana edad habían aprendido. Y los otros en el afán de agradar a las autoridades, olvidaron prontamente lo que habían visto y oído. Rápidamente lo habían olvidado. Habían llorado de alegría frente a sus milagros, pero pronto lo habían olvidado. Y entonces se unieron a los gobernantes en contra del justo, no entendiendo la gravedad de su pecado. Se había endurecido de tal forma el corazón de unos y de otros que los impíos, los delincuentes, los condenados tuvieron más discernimiento. Vayamos a Lucas 23, 40 y 41. Esto es lo que pasa con el corazón del pueblo, con el corazón de los gobernantes, de todos los que se creen justos. Cuando caen en pecado, pierden toda sensibilidad y sobre todo discernimiento. Miren quién tuvo más discernimiento. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El delincuente peligroso, el que estaba crucificado por sus delitos, tuvo más sabiduría y más amor por Cristo que los sacerdotes, los escribas, en fin, que los gobernantes y el pueblo, que todos estos supuestamente eran conocedores y practicantes de la ley. Aún luego de su resurrección,
La ceguera, el odio y la impiedad de los sacerdotes y los escribas no solo no había desaparecido, sino que por el contrario había aumentado. Habían presenciado la crucifixión, habían visto la tierra temblar, habían visto la oscuridad, se había rasgado el velo y ni aún así habían creído. Vieron la resurrección, la supieron, pero su corazón se había endurecido, estaba más duro que la piedra más terrible. Vayamos a Hechos 5, 27 al 28. Mira hasta dónde llega la ceguera, hasta dónde llega el odio y la insensatez. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Los representantes de la ley y la justicia no querían ver al Salvador ni aceptar su evangelio. Por eso el Señor le dio vista a los ciegos. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Le dio vista a los ciegos y entendimiento a los ignorantes. Cuando pienso en los sacerdotes y los escribas, no sé por qué hoy los veo encarnados en los aduladores del falso amor, en aquellos que se jactan de conocer la palabra para repartir lisonjas a los pecadores y a los blasfemos, pero que son implacables con los verdaderos cristianos, con aquellos que alertan de la peligrosidad del pecado y llaman a la santidad. Los de falso amor, como Elimas, quieren impedir que hablemos de pecado, de justicia y de juicio, que es la convicción que nos ha dado el Espíritu Santo. Estos, como los fariseos, ponen en la picota pública a quienes tienen celo por la palabra del Señor, mientras exoneran a los practicantes del pecado y se unen con los incrédulos. Estos siempre están buscando el mínimo error del creyente para sacar su látigo contra él, mientras lisonjea a los pecadores. Piden a grito la libertad de Barrabás para condenar en este caso al justificado. Su ira no se dirige contra el pecado ni contra el pecador. Siempre va contra quienes denuncian al pecado y al pecador. Al igual que los sacerdotes y los gobernantes de la época, descargan su odio y su ira contra el justificado. ¿Acaso no es usted el cristiano? ¿Acaso no es usted el santo? Hermanos, regresemos a esos últimos momentos en la cruz. El pueblo miraba todo lo que acontecía, pero se congraciaba con las burlas de los gobernantes. Escarnecían con sus risas y señalamientos a aquel que en medio del dolor, del sufrimiento, la humillación y la agonía, clamaba al Padre perdón por ellos. El pueblo, el mismo que los populistas dicen que es la voz de Dios, no veía a Dios, ni escuchaba su palabra. Se limitaron a obedecer ciegamente y a secundar en sus burlas y humillaciones a las autoridades que no solo desconocían al Salvador, sino que lo habían llevado a la muerte. El pueblo, ese que siempre critica y desobedece a sus autoridades, ahora sí las estaba secundando. Imagino que con la excusa de que hay que obedecer a las autoridades. Suena muy parecido a lo que sucede hoy en día. Y convirtiéndose esta vez en su cómplice, en el cómplice de la más grande injusticia. Y no estamos llamando a la anarquía, ni a la desobediencia pecaminosa. Estamos llamando a amar al Señor sobre todas las cosas, a ponerlo sobre todas las cosas,
a reconocerlo como Señor y Salvador, a escuchar su voz, su evangelio y sus palabras de clamor. Acuérdense cuáles eran las palabras de clamor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos llamando desde la fe y desde las Escrituras a saber cuándo obedecer a la autoridad y cuándo no. Porque el pueblo por lo general desobedece a las autoridades cuando ésta imparte sabia ley y las obedece cuando éstas inducen al pecado. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Todos escarmentaban al justo y le negaban la más mínima piedad, hasta que sucedió lo que tenía que suceder. Vayamos a Lucas 23, 44 y 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pasemos al versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Hermanos, ¿hasta cuándo el pueblo indolente sufrió temor? Antes de responder a la pregunta, hagamos un pequeño recorrido por las Escrituras para ver lo que los sacerdotes y los escribas, en fin, las autoridades, no comprendieron, o mejor, se negaron a ver. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo primero que aclara Juan el Bautista es que no conocía al Señor. El único encuentro anterior entre Juan y el Señor se había dado cuando María fue a visitar a Elizabeth y juntas estaban embarazadas. Juan solo hizo lo que debieron haber hecho las autoridades: obedecer la orden de Dios. Sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan escuchó la palabra de Dios y la siguió. Las autoridades conocían las Escrituras, es decir, estaban y habían escuchado la palabra de Dios, pero se negaron a ponerlos por obra. Su pecado no les permitía ver lo que los demás veían claramente. Vayamos a Marcos 6, 1 al 3. Los únicos que no veían, los únicos que decían no entender, eran las autoridades, los mismos que se burlaban del Señor. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos.
Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Miren el asombro del pueblo y de las mismas autoridades. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es este que les da? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. A pesar de que, como dijo el mismo Señor, no hay profeta sin honra, sino en su tierra, no se puede negar que todos se sorprendieron, todos. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Era imposible no asombrarse ante tanta sabiduría. Recordemos que otros dijeron que no enseñaba como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. De igual forma, nadie había hecho milagros como los del Señor. Nadie puede tener una misericordia por el pueblo como la del Señor de la misericordia. Entonces pasemos a Juan 4, 28 y 29. Vamos a mirar lo que veía el pueblo, el mismo que después secundaba a las autoridades. Y vamos a seguir mirando lo que no querían ver las autoridades. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El Señor solo le había mostrado su vida. Muy bien dicho, no es tu marido. Fue lo único que le dijo el Señor. Esa mujer no necesitaba nada más para conocer al Salvador. Pasemos al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No era el ladrón en la cruz, no eran los soldados, eran los samaritanos, odiados por los judíos. Como decíamos en el versículo anterior, era imposible no caer de rodillas ante la sabiduría del Señor, ante sus palabras de salvación. Solo los ciegos y los sordos por el pecado, o mejor, los enceguecidos por la envidia y la maldad, no podían contemplar al Señor de la gloria. Para ellos era imposible aceptar tanta misericordia. Pasemos ahora a Juan 6, 13 y 14. Juan 6, 13 y 14. Recordemos que es la alimentación de los 5,000. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron: este verdaderamente es el profeta, el que había de venir al mundo. Y los otros aún decían: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿Quién había hecho algún milagro similar?
Solo Dios puede sacar alimento de la nada para sustentar a un pueblo, como lo hizo durante 40 años en el desierto. Solo Dios puede multiplicar los peces y los panes para dar de comer a la muchedumbre. Solo Dios tiene verdadera compasión por el hombre. Miremos lo que narra Mateo. Y Mateo dijo: y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La misericordia del Señor, de aquel que en plena agonía clama al Padre para que perdone a sus agresores. Pasaremos a Juan 7, 45 y 46. Juan 7, 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Cómo quieren que lo capturemos? Claro que para las autoridades era imposible comprender que nuestro Señor es el Dios encarnado. Les era imposible. Pero no era difícil comprender que dicha sabiduría solo podía venir de un enviado de Dios. Que esas palabras solo podían venir de un verdadero profeta, del profeta de profetas. Los únicos que no lo veían eran los gobernantes. Su orgullo y vanidad no les permitían ver al verdaderamente justo, al único justo y poderoso. ¿Quiénes más vieron lo que ellos no veían? Vayamos a Lucas 8, 22 al 25. Acordémonos que después de lo que vamos a leer, el pueblo se había dado cuenta que los discípulos se habían ido en la lancha, que el Señor se había quedado, ¿sí? Y después lo ven llegar y habían visto que había habido toda esa tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Quién les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Esa es la pregunta que nos hace todos los días. Todos los días. Cada vez que dudamos nos pregunta: ¿y dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían aún unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Se imagina, hermano? Usted diciendo: cálmate, viento. Miren, atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Si bien sus discípulos tenían la idea de quién era nuestro Señor, solo hasta la resurrección lo comprendieron completamente. Ellos sabían que andaban con el Maestro, con el profeta de profetas, pero cada palabra, cada milagro los asombraba más y más, hasta el punto de preguntar: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿A qué persona, por grandiosa o poderosa que sea, los vientos y los mares le harían caso? Como acabamos de decir,
Ellos aún no comprendían plenamente la deidad de nuestro Señor, pero tenían claro que era más que un profeta. Sí, ellos sabían que uno hizo llover fuego, otro sacó agua de la peña, muchos hicieron cosas maravillosas por medio del poder que les dio el Señor. Pero en el caso de Jesús, el poder emanaba de él mismo. Pasemos a Lucas 8, 27 y 28. Habían visto el poder de Dios y lo habían entendido. El ladrón en la cruz, el soldado romano, los que odiaban, los vecinos que eran odiados por los judíos. ¿Quién más? Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Hasta los demonios entendían. Hasta el demonio. Pero los únicos que no observaban lo evidente, lo claro, eran los gobernantes. Hasta los demonios lo veían, se postraban y temblaban. Ya uno no sabe quién es más perverso que quién. Imagínense ese espíritu implacable de los gobernantes tan endurecido, que no veían lo que era obvio para los demonios. Así es el mundo de hoy. Eso es lo que estamos viendo hoy. Su falta de misericordia, su odio, su pecado, los hacen peor que los demonios, porque aquellos temblaban de temor ante la presencia y ante el nombre del Señor. Pero los hombres de estos postreros tiempos no se inmutan ante su nombre. Por el contrario, son tan perversos que blasfeman el nombre de Dios. Son iguales que los sacerdotes y los escribas que hicieron crucificar al Señor. Sus pecados los han endurecido hasta el extremo. Son de esos que están frente al agonizante y en lugar de mostrar algo de piedad, escupen en su cara. Son aquellos que sacan al bebé de su vientre de la madre para tirarlo a los perros o a la caneca, o peor aún, lo dan para que hagan experimentos con él. Estos son los hombres de los postreros tiempos, peor que los demonios, peor. Acompáñenme a Lucas 7, 13 al 16. No falta el demonio que hable del fracaso de la cruz, el mayor de los demonios. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, oiga, el Dios de la misericordia se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por Judea y por toda la región de los alrededores. ¿Quién otro puede levantar muertos sino el enviado de Dios? La misericordia del Señor era evidente a todos. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, proclamaba la palabra de Dios
y perdonaba pecados. Lloraba con los que lloraban, se compadecía con los que sufrían y a todos les revelaba la palabra de salvación. Aún algunos de los fariseos, los que aún tenían algo de piedad, lo alcanzaron a entender. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Mira la hipocresía. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Pero por qué iba de noche? Por temor. Y lo tenían claro, miren, todos los fariseos lo habían entendido. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Que si Jesús era el Cristo, recordemos la respuesta que dio el mismo Señor. Y respondiendo Jesús les dijo: acuérdense, Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero ¿cómo respondió el pueblo y los gobernantes ante estas obras de compasión y de misericordia del Santo? Mire todo lo que había hecho el Señor, lleno de amor y de misericordia. ¿Y cómo respondió el pueblo y los gobernantes? Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Hermanos, el Señor había hecho las más grandes obras de misericordia, esas que ninguno podía hacer si Dios no estuviese con él. Pero la impiedad de los gobernantes y la falsedad del pueblo no les permitieron ver al Señor de la gloria. Por el contrario, mataron al autor de la vida. En la más densa oscuridad, aún retumbarán en sus mentes sus implacables palabras: crucifícalo, crucifícalo. Eso es lo que yo me imagino que debe quedar en estos espíritus en la más densa oscuridad. Cosa contraria hacía el Dios de la misericordia, que luego de la traición, de la negación, de los testigos falsos para su arresto, de los gritos pidiendo su muerte, de las bofetadas, de los escupitajos, de las burlas, de las humillaciones, los azotes, la corona de espina y los clavos, luego de todo esto, mira al cielo y clama al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El pueblo, como siempre, engañado y atemorizado por otros hombres, esta vez por los gobernantes, siempre se deja llevar por todo viento de doctrina. A pesar de que han visto el poder de Dios personificado en nuestro Señor Jesucristo, prefirieron temer a los sacerdotes y a los escribas, olvidando de forma veloz lo que poco antes habían presenciado. Hermanos, nosotros hemos presenciado, nosotros hemos visto, nosotros hemos sentido la obra de Dios en nuestras vidas. Hemos visto su obra en nosotros. Hemos consentido los hijos de la estéril. Compartimos a diario con quienes casi habían sido desahuciados por los médicos. Hemos visto el alimento a diario de nuestra alacena. Incluso
en los momentos económicos más difíciles. La lista puede ser muy larga, pero apenas tenemos la primera dificultad, el primer problema, actuamos peor que Pedro en el lago. Porque el apóstol por lo menos se atrevió a caminar en el agua. Y cuando dudó, estiró su mano al Señor, que lo sustentó. Pero nosotros no solo hemos dudado, sino que hemos ido por ayuda a Egipto. Hemos buscado apoyo y consejo en los impíos, en las corruptas autoridades e incluso en las leyes que solo buscan condenar al inocente. Y Pedro, cuando lo negó, lloró amargamente. Mira esas dos situaciones. Sí, lo negó, pero lloró amargamente y murió por su fe. Se asustó en el lago, se asustó. Pero lo primero que hizo fue estirarle la mano al Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos tanto pecado. Y no permitas jamás que nuestros labios pronuncien una sola palabra contra ti. Que nuestras mentes alberguen solo un pensamiento. Perdón, que nuestras mentes no alberguen ni un solo pensamiento contra ti. Hermanos, hace rato habíamos dejado una pregunta abierta. ¿Hasta cuándo el pueblo indolente sintió temor? Eso habíamos preguntado. ¿Hasta cuándo algunos? Tenemos claro que la palabra del Señor dice que no es de todos la fe. ¿Hasta cuándo algunos pudieron comprender su pecado? ¿Hasta cuándo algunos comprendieron que habían crucificado al justo, al Cristo? Volvamos otra vez a Lucas 23, 44 y 48. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Volvamos a recordar que el primero que da gloria a Dios y reconoce al Señor había sido el ángel. Luego el gentil, el soldado romano. Y por último, el pueblo. Pero volvamos a decir lo que ya hemos afirmado para aquellos que esperan salvarse en el último momento. El ladrón tuvo que pasar por el sufrimiento de la cruz. Y además, él no había escuchado del Señor. Muy posiblemente, si lo hubiese visto antes, si hubiese escuchado su palabra antes, no hubiera estado ahí. Pero el pueblo solo reaccionó cuando vio las tinieblas, cuando el sol se oscureció. Solo hasta entonces muchos fueron golpeándose el pecho. Mire qué corazón tan duro, qué corazón tan terrible es el corazón del pueblo. Después de lo que había visto, después de lo que había oído, tuvieron que pasar las tinieblas, la oscuridad, para irse golpeando el pecho. La Escritura no nos cuenta cuántos fueron a clamar perdón de Dios. Tampoco nos cuenta cuántos, como Judas,
simplemente sintieron remordimiento, miedo y fueron al cobarde suicidio. ¿Hasta cuándo este pueblo indolente de hoy? ¿Hasta cuándo irá a reaccionar? ¿Hasta cuándo entenderán que la incredulidad, el chisme, la mentira, la calumnia, la borrachera, el adulterio, la haraganería? Ayer hablábamos que van a dar un nuevo subsidio a los ninis, ni los que estudian ni trabajan. ¡Qué pecado! Cobrar un impuesto para darle de comer a los haraganes. La hipocresía, el odio, el asesinato, el homosexualismo, en fin, todos los pecados. ¿Hasta cuándo van a entender que todos los pecados son insultos a la cruz de Cristo? Insultos contra el Creador del cielo y de la tierra. ¿Hasta cuándo entenderán que tendrán que rendir cuentas ante el juez justo? Que tendrán que estar frente a quien por años han escupido en la cara y han insultado su nombre. ¿Hasta cuándo lo entenderán? ¿Hasta cuándo se van a dar golpes de pecho? Ya saben la respuesta. Cuando estén en tinieblas. La respuesta, como siempre, nos la da la Escritura. Unos, como en el momento de la crucifixión, esperarán ver las tinieblas, la ira de Dios. Pero hay unos peores. Vayamos a Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muchos, peor que Faraón, endurecerán más sus corazones y no se arrepentirán. Estos son los que le preguntaban al Señor si era el Cristo. Si no lo hicieron las autoridades de ese momento, que presenciaron y dirigieron el sacrificio del justo, que vieron las horas de tiniebla, que vieron el velo roto y supieron de la resurrección, mucho menos creerán los incrédulos de hoy. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Hacía un momento el Señor había dicho: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y esto son las palabras de los gobernantes y de los pueblos. Pasemos a Mateo 28:11. Mateo 28:11. Habían matado al autor de la vida. Lo habían latigado, lo habían humillado. Y después habían visto la oscuridad. Antes habían visto los milagros. Habían visto la resurrección de los muertos. Pero miremos su espíritu o su corazón. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos,
y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. Cuánta impiedad de los gobernantes, cuánto odio, cuánta incredulidad, tanta ceguera no puede venir de otro lugar sino del diablo. Por eso es un grave pecado pensar que los judíos de hoy, los que aún niegan al Señor, al Dios de la misericordia, son pueblo de Dios. Estos, al igual que los sacerdotes y los escribas de la época, niegan al santo y al justo, y de Dios no pueden esperar otra cosa que su ira, a no ser que se arrepientan. No solo habían humillado y vilipendiado al Dios hecho hombre, mientras éste soportaba en total silencio los suplicios, entregando su vida por la salvación de todos aquellos que en él creen, justificándolos y santificándolos en el mayor acto de misericordia que nunca se ha visto ni se verá jamás, sino que ahora, en la parte más sublime de esta entrega, querían ocultar el acto milagroso de la resurrección para quitar la gloria al Todopoderoso y obstruir el camino de la salvación a muchos. ¿Ustedes se imaginan cuánta impiedad? Humillan, matan y ahora obligan a mentir. Pero el Señor ya les había dicho, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No solo han matado al autor de la vida y lo han humillado mientras estaba en agonía, sino que ahora, en la total victoria de este maravilloso hecho, pretenden ocultar la prueba irrefutable de su divinidad, la resurrección. La impiedad del hombre no tiene límites. Primero habían pagado a testigos falsos para poderlos llevar a juicio y condenar al único justo, al único sin pecado, sino que ahora pagaban para tratar de ocultar el acto sublime que perfeccionaba la misericordia divina. Con su sacrificio, el Señor nos justifica y nos santifica ante el Padre, recibiendo Él el castigo por nuestros pecados, soportando la ira del Padre. Con su sangre nos limpia de todo pecado y con su resurrección nos da vida eterna, venciendo la muerte, nos da, como ha dicho, la esperanza maravillosa de la vida eterna en Cristo Jesús. Miren esos contrastes que hemos hecho entre la misericordia del Señor y la implacabilidad del hombre. No hay palabras para explicar la impiedad de los hombres. Recordemos ese terrible momento en que no solo lo buscan para matarlo, sino que además pretendieron asesinar a Lázaro para borrar toda evidencia de la grandeza y del poder de Dios. Ellos, en su impiedad y pecado, hubieran querido deshacer uno a uno los milagros del Señor, pero ante la imposibilidad de hacerlo, ahora se habían propuesto otro plan igual de macabro que el de fraguar su muerte. Ahora querían esconder su nombre. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o el nombre de quién habéis hecho vosotros esto?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenasen que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Que por cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Miren, igual que sucedió con el Señor, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue el nombre, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ya sabemos la respuesta de los apóstoles. Mientras nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, moría y resucitaba para dar salvación a los pecadores arrepentidos, los gobernantes, en el peor acto de misericordia, asesinaban primero al autor de la vida y después de su resurrección prohibían hablar su nombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué mayor acto hay de impiedad que negar al Dios de la piedad? Conocían la Escritura, habían escuchado su palabra, habían visto sus milagros, se asombraban y al mismo tiempo se irritaban por cada una de sus obras. Sabían que era necesario que el Cristo muriese por todos. Vieron por su padecimiento. Sabían de la Escritura. Sabían. La conocían. La habían leído durante 700 años. Acompáñenme a Isaías 53, 3 al 11. Una y otra vez habían leído este pasaje. El mismo que hoy prohíben leer. El mismo, no han cambiado. No han cambiado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Justificará mi siervo. Vieron con sus ojos cumplía la escritura. Él mismo les anunció: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Luego agregó: y he aquí más que Salomón en este lugar. Y luego dijo: y he aquí más que Jonás en este lugar. Sabían que el Cristo debía padecer. Una y otra vez habían leído las promesas de la resurrección, y aún así pretendieron esconder la verdad, y aún hoy pretenden ocultarla, para decir que no ha pasado, que nunca pasó. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Hoy pretenden seguirse burlando, negando al Dios Todopoderoso. Los judíos siguen esperando al que ya llegó, siguen esperando al que ya resucitó, y blasfeman su nombre. La falsa ciencia niega al Creador. Los científicos y los dueños del mundo juegan a ser Dios y a decidir sobre la vida y la muerte de unos y otros. Casi todos quisieran hacer justicia por su propia mano. Los movimientos feministas y LGTBI pretenden cambiar el diseño original para vivir en sus deleites y pecados. En fin, todos a una se han unido en contra del Señor. Pero Él ya nos lo había dicho: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Por la impiedad de los hombres malvados se ha mantenido la ira de Dios sobre los pecadores. Por la impiedad de los que se han negado a ver, se levanta la ira de Dios contra todos los que niegan y obstaculizan la verdad. Hoy en día, al igual que en el momento de la crucifixión, los gobernantes se mofan del Salvador, arrastran al pueblo al pecado, pero todos sabemos que su justicia no tarda. El Señor, como siempre, ya nos lo había advertido. Sobre los tales ya de largo, la condenación no se tarda y su perdición no se demora. Pero el Señor nos dio más advertencias. Vayamos a Isaías 13:9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira,
para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Hermanos y amigos, la justicia del Señor no tarda, el día de su ira no demora, pero como en la cruz, el Señor mantiene su misericordia para su remanente y nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos y amigos, el Señor de la misericordia mantiene sus promesas de salvación y de condenación. Nos recuerda que hoy es el día de la salvación. Una vez más nos llama a inclinarnos ante Él, a reconocerlo como Dios y Salvador, a apartarnos de todo pecado, de todo mal, a ir a Él en fe y en arrepentimiento. Por eso, de principio a fin, nos dio sus promesas. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mírenlo, mientras el mundo blasfema el nombre del Señor, el Señor nos da estas promesas. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Definitivamente la misericordia de Dios es infinita. Pero hermanos y amigos, ¿qué sendero van a escoger? ¿Van a reconocer y a mantenerse fieles a aquel que dio hasta la última gota de sangre por redimirnos de todo pecado? Aquel que durante su tormento no abrió la boca para quejarse, pero que en su agonía gritó con los pocos alientos que le quedaban: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Van a creerle a Él? ¿O van a creerle a aquellos que llevan a la muerte al justo? Aquellos que escarmientan y se burlan del que agoniza en una cruz. A aquellos que esconden la verdad, sobornan testigos, compran conciencias y llevan la condenación a millones. Algunos dirán: hermano, ¿por qué pregunta esas cosas? Si yo creo en Dios. Claro que sí, pero no olvides que muchos de los que gritaron crucifícale, crucifícale, fueron los mismos que arrojaron sus mantos para que el Señor pasara sobre ellos. Muchos de ellos fueron los que lloraron de alegría al ver los milagros. Muchos de ellos fueron los que se asombraron de la sabiduría de sus palabras. Muchos de ellos fueron los que cantaron: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero tan pronto como los gobernantes dieron la orden, dijeron: no tenemos más rey que César. Hermano, ¿en verdad ama al Señor de la misericordia? ¿Ama sobre todas las cosas a quien dio hasta la última gota de sangre en rescate por usted? ¿En verdad está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirle? ¿Está dispuesto a renunciar a todo, incluyendo a su propia vida, por el que dio la vida por usted? ¿O usted de aquellos que lo siguen, pero ante el primer problema, ante la primera dificultad, duda, teme, se aparta y lo niega? Hermanos y amigos, ¿son ustedes de aquellos que dicen creer, amar y seguir a Dios, pero temen más a los gobernantes? Y cuando los ven burlándose del poderoso, los secundan. Hermano, ¿en verdad amas al Dios de la misericordia con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas? Y ese amor te lleva a luchar permanentemente contra tus pecados, contra tus dudas, contra tus temores, contra tus debilidades, contra tu orgullo, contra tu exceso de amor propio. Ese amor te lleva a enfrentar a quienes blasfeman y se burlan del nombre de Dios y contra todos aquellas que niegan su resurrección. Y cuando miras a la cruz y ves la agonía de nuestro Señor Jesucristo, lloras comprendiendo que el justo estaba pagando por tus pecados, que tanto dolor, humillaciones y sufrimiento
no es otra cosa que el costo de nuestras transgresiones, que es la ira del Padre descargada contra el Hijo para santificarnos, justificarnos y librarnos de la condenación y de ese terrible castigo que merecíamos por nuestra impiedad y nuestra ignorancia. Si es así, hermano, alégrate. La misericordia de aquel que murió por ti, del que se levantó de los muertos para darnos vida junto con él, es para ti. Es para todo aquel que en él crea. Y su misericordia, hermanos, es infinita. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, una vez más nos postramos ante ti, Padre, para clamar perdón, Señor, Padre, ayúdanos a apartarnos, Señor, de todos aquellos que niegan tu misericordia, de todos aquellos, Señor, que niegan tu divinidad. Y no solo, Señor, ayúdanos a apartarnos, Señor, ayúdanos a enfrentarlos, Señor. Padre, no permitamos, Señor, que nos congraciemos con ellos, Señor, como hizo el pueblo ante la cruz, Señor. Padre, danos tu espíritu, Señor. Ay, Señor, ayúdanos a combatir, Señor, hasta la sangre, como dice tu palabra. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten aún más misericordia, Señor. Susténtanos, Padre Santo. Susténtanos en ti, solo en ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.